Hola a todos, espero estén muy bien y muchas gracias de verdad a todos los que se suscriben, los que dan me gusta y a los que me mandan mensajes en Instagram que motivan a la banda, así que muchas gracias. Hoy les quiero traer un video que me puse a estudiar y leer y me gusta una banda, creo que uno de los temas que más me gusta de operatoria y de materiales, y es sobre los sistemas adhesivos, más bien de adhesión, y vamos a ver los tipos de sistemas adhesivos que hay y las tres técnicas, o en este caso vamos a ver dos técnicas que son las más utilizadas en odontología. Y si tienen que ver este tema con mayor profundidad, es mejor que vayan a algún libro o lo vean de otro lado, porque esto es más básico y fácil para que se pueda entender y sea un comienzo. Acá estoy tomando unos matecitos, un poquito de hierba para que no se note tan lavado. Así que bueno, vamos a empezar. En este caso tenemos que saber primero qué es la adhesión. Tenemos que saber que la adhesión es un estado en que dos superficies se mantienen en contacto en el tiempo y en el espacio. También tenemos que saber que el objetivo de la adhesión es mantener el material unido al diente, conservar la mayor cantidad de tejido dentario a la hora de realizar la preparación cavitaria del elemento dentario. Por lo tanto, tenemos que saber que siempre la odontología moderna o la de hoy en día se trata de conservar la mayor cantidad de tejido dentario sano. Por lo tanto, no se elimina tantos como se realizaba anteriormente en la restauración con amalgama. Por eso es una odontología mínimamente invasiva y permite mantener, como dijimos, la mayor cantidad de tejido sano. También tenemos que saber que cuando realizamos una adhesión, tenemos que saber o impedir que se produzca una filtración marginal. Cuando hablamos de filtración marginal, hablamos de que no debe haber que no se debe filtrar nada sobre la interfaz que existe entre el material restaurador, que puede ser un composite, y el elemento dentario, que puede ser esmalte, dentina o cemento. Después también tenemos que realizar, en el momento de realizar un sellado a nivel de la dentina, tenemos que saber que debemos sellar correctamente los tubos dentinarios para posteriormente no exista lo que se llama una sensibilidad postoperatoria, o sea, después de una restauración, que el paciente venga a los días y venga con dolor. Si esto pasa, se supone que lo que está fallando, en este caso la técnica adhesiva o algo relacionado a la adhesión, porque el sistema adhesivo o el adhesivo, también llamado, creo que corresponde mejor llamarlo sistema adhesivo porque está compuesto por tres cosas y no un adhesivo solo, sino un sistema de tres cosas que compone el adhesivo. Por lo tanto, esos son los objetivos o algunos de los objetivos que necesita la adhesión. O sea que para realizar una correcta adhesión, todo lo mencionado anteriormente se debe cumplir. También tenemos, que empezamos a hablar de las técnicas. Y de las tres técnicas vamos a hablar del grabado total o total edge, también llamada, que es una técnica, y la otra que es el grabado selectivo. Cuando realizamos un grabado total, tenemos que saber que la podemos hacer en 3 pasos o en 2 pasos. Acá en este caso no voy a hablar de las generaciones, que tenemos ahí la generación 1, primera generación, segunda, tercera, que no son casi nombradas, que empieza de la cuarta, quinta, sexta, séptima y existe una octava. Pero en este caso no lo veo necesario, porque vi varias conferencias donde dice que no es ideal llamarlo así porque como que no está bien categorizado. No sabría decirle bien, pero cualquier cosa me lo dejan en el comentario. Pero esto es más fácil, digamos, porque cuando hablamos de grabado total, la palabra te lo explica bien, es grabar todo, o sea, un grabado total. Se graba tanto el esmalte como la dentina. En este caso el esmalte y la dentina. Cuando realizamos este grabado total lo podemos hacer en 3 pasos o en 2 pasos. ¿Por qué en 3 pasos? Porque primero
vamos a colocar un ácido, segundo el primer y tercero el bond. Por eso son 3 pasos. ¿Y por qué explica acá que 2 frascos? Pero antes de continuar con esto, bueno, voy a explicar otra cosa. ¿Qué es un sistema adhesivo en realidad? Porque para realizar una adhesión, lo que necesitamos primero y principalmente es un sistema adhesivo. ¿Y cómo está compuesto un sistema adhesivo? Por ejemplo, en este caso de 3M, de la casa 3M, es un sistema adhesivo. En este caso, el 3M, este sistema adhesivo, como vemos acá, dice que cuando realizamos la otra técnica, que es el grabado selectivo, tenemos adhesivo autocondicionante. Cuando hablamos de autocondicionante, o también llamados universales, vamos a ver que acá dice universal. Por lo tanto, este sistema adhesivo de 3M, de un solo paso, que es un frasco en este caso, cuando yo hablo de frasco hablo de esto, en este caso es un frasco, este sistema adhesivo está constituido por un ácido de baja concentración, un primer y un bond. Nosotros nos vamos a quedar que el ácido es el ácido. Ya dijimos, bueno, vuelvo a repetir, que un sistema adhesivo está constituido por 3 cosas: por el ácido, el primer y el bond o resina fluida. Cuando hablamos del primer, tenemos que saber que está constituida este primer por 2 cosas. En una parte, lo que se llama EMA, resumido, a lo que se denomina la hidroxietilmetacrilato, y el vehículo. Por lo tanto, tenemos por un lado el primer, que está constituido por el EMA y el vehículo. El vehículo pueden ser 3 cosas: puede ser agua, puede ser acetona o puede ser alcohol. Estos vehículos, la función que cumple este vehículo es transportar el EMA y profundizar sobre las fibras colágenas, y una vez que ingresa sobre las fibras colágenas, en este caso en la dentina, tenemos acá que esta es una sección de la dentina, y en este caso tenemos acá superiormente lo que son las fibras colágenas. Lo que hace este primer, o más bien el vehículo del primer del sistema adhesivo, llevar esta EMA hacia la profundidad de las fibras colágenas. Y después por el otro lado tenemos lo que es la resina fluida o el bond, que puede ser con o sin cargas, o rellenos en otro caso también llamada. Esto permite, cuando tiene relleno, le da una consistencia más espesa o más firme que cuando no tiene este relleno. Esta resina fluida lo que hace es que se adhiere al polo hidrófobo de la hidroxietilmetacrilato, o la EMA, porque la EMA tiene 2 polos. Es una resina bipolar que es por un lado hidrófoba y por el otro lado hidrófila. Este EMA, por un lado, en el caso de la parte hidrófobo, se va a unir a la resina fluida, y la parte hidrófila del EMA se va a unir a las fibras colágenas. Entonces tenemos el ácido, tenemos el primer, que el primer a su vez está constituido por el EMA y el vehículo, que el vehículo es el que lleva o transporta y luego se disuelve, o se evapora. Y después tenemos la resina fluida o el bond. Todos estos 3 componentes van a formar lo que es el sistema adhesivo. Ahora que ya sabemos cómo está constituido un sistema adhesivo, vamos a pasar a hablar sobre las técnicas de grabado o las técnicas de adhesión. Una de las técnicas que tenemos es el grabado total, que el grabado total puede contar de 3 pasos o de 2 pasos. Cuando hablamos de 3 pasos, hablamos que tenemos que realizar 3 cosas para realizar la adhesión. Primero, colocar, como dijimos, el ácido fosfórico, que es el ácido, luego el primer y luego el bond. Esto podemos hacerlo en 3 pasos o en 2 pasos. Cuando hacemos un grabado total de 3 pasos, usamos 2 frascos. Y cuando hacemos un grabado total de 2 pasos, utilizamos un frasco. ¿Cómo es esto, digamos?
vamos a simular que estamos por restaurar un elemento del sector posterior, puede ser un premolar o un molar. Y bueno, casi en todos los casos, creo que en el 100% de los casos se debe realizar un aislamiento absoluto con la goma dique. Y si nos preguntamos por qué siempre debemos realizar un aislamiento absoluto y no relativo, porque primero y principal que cuando vamos a hacer una adhesión es importantísimo que no se contamine con la saliva, con ningún componente de la saliva, no se contamine con la instrumental, no se contamine con la respiración del paciente. Y también es importante porque también leí y dice que cuando la carie es profunda o la cavidad que vamos a tallar es profunda, podemos llegar a una exposición pulpar directa, y en este caso es importante que todavía no se contamine y se pueda realizar un buen sellado de esta dentina que está en contacto con la pulpa. También se debe proteger con el aislamiento absoluto por si se requiere hacer los tratamientos con endodoncia. Pero bueno, por eso es importante, en el caso de la adhesión, es importante que no haya ninguna contaminación a la hora de realizar la adhesión, porque obviamente no vamos a tener una buena adhesión y no se va a adherir correctamente al elemento dentario el material restaurador, que en este caso puede ser una resina compuesta o el composite. Cuando hacemos el grabado total, bueno, ahora vamos a esto. Cuando hacemos el grabado total en el sector posterior, puede ser un molar. El que hacemos primero, colocamos el ácido fosfórico. Como dice grabado total, vamos a grabar esmalte y vamos a grabar dentina. Entonces, realizamos, ¿qué hacemos? Colocamos el ácido fosfórico. En esmalte primero, tiene que tener un tiempo, explica ahí que aproximadamente de 15 segundos. Esto siempre va a depender del sistema adhesivo. No es lo mismo este sistema adhesivo de una marca que otro sistema adhesivo de otra marca o de otra casa comercial. Por lo tanto, siempre hay que leer el recetario ese que tiene los sistemas o cualquier material o el prospecto y saber bien qué es lo que dice el fabricante, qué debemos hacer, porque no va a ser lo mismo todos los adhesivos, siempre van a variar dependiendo de la casa comercial. Pero así en general vamos a colocar el sistema adhesivo, vamos a colocar el ácido fosfórico en esmalte y en dentina. En dentina, ¿cuánto? 5 segundos. Y en esmalte, ¿cuánto? 15 segundos. Por lo tanto, ¿cómo hacemos para que realizar el grabado ácido en ambas estructuras, tanto en esmalte y dentina? Colocamos el ácido fosfórico en esmalte, 10 segundos, y siempre, es que es sumamente importante que cronometremos, que realicemos un cronometraje del tiempo en el que colocamos el ácido fosfórico, tanto en esmalte y dentina. No debemos pasarnos ni grabar menos. ¿Por qué? Porque justamente sabemos que el esmalte está constituido por una gran cantidad de fase inorgánica, por lo tanto tiene mucho mineral, y no es lo mismo la dentina, que la dentina tiene también un material inorgánico como orgánico, pero en este caso no tiene tanto material inorgánico como el esmalte. Por lo tanto, en el esmalte, al tener mucho mineral, necesito mayor tiempo que actúe el ácido para formar lo que conocemos como los patrones de grabado, que tenemos patrón 1, patrón 2 y patrón 3 de grabado. El que nosotros necesitamos hacer es el patrón 1. Por lo tanto, para realizar el patrón 1 de grabado en el esmalte, necesitamos un tiempo de 15 segundos. Y en dentina de 5 segundos y no pasarnos. También uno del beneficio que tiene el ácido fosfórico, o de las características del ácido fosfórico, es que presenta un color contrastante, o sea que lo podemos encontrar en color verde, en color azul, y la función que tiene que sea de color es que cuando nosotros lo colocamos sobre el esmalte sepamos dónde lo colocamos y no sea transparente, que leí que hace mucho sí realizaban esos ácidos que eran transparentes y que no se sabía dónde se colocaba. Por eso ahora en la actualidad los ácidos fosfóricos vienen con color, en este caso por ejemplo el color verde, que se sabe dónde se coloca el ácido. También la consistencia del ácido, que no es fluida, sino presenta como una consistencia más espesa,
que a la hora de colocarlo no fluye a otra zona donde no queremos grabar, y es selectivo hacia el esmalte, o sea que vamos a colocarlo justo en el esmalte y no nos pasamos ni para la dentina ni para otro lado. También, bueno, el ácido fosfórico, algunos ácidos fosfóricos están constituidos por sílice y el colorante que le vamos a identificar para saber dónde los colocamos. En el caso del sílice es importante, más adelante ya les voy a explicar por qué. Cuando realizo el grabado con ácido fosfórico en dentina, lo que se forma es lo que se llama el barro dentinario o el barrillo dentinario, que es el que se va a formar acá en la superficie de la dentina. Bueno, una cosa que le quiero decir, que lo escuché muchas veces, que es innegociable no colocar, o sea, debemos colocar ácido fosfórico siempre, en todos los casos, tanto en grabado total, en un grabado selectivo, el ácido fosfórico en esmalte. No se cambia por nada, porque hasta el día de hoy, hasta el momento, no existe otra sustancia que se le coloque al esmalte que sea mucho mejor que la del sistema adhesivo, para la del ácido fosfórico, para realizar una correcta adhesión. Por lo tanto, acuérdense que en el esmalte siempre se graba con ácido fosfórico, siempre se graba a una concentración de 37% en este caso. Siempre el esmalte con ácido fosfórico, no se negocia eso. En dentina ya la cosa cambia. En dentina ya podemos hacer lo que es total y selectivo, que vamos a ver ahora. Cuando realizamos el ácido fosfórico en dentina, lo que se forma conocemos como el barro dentinario, el barrillo dentinario, que se acumula en la superficie de la dentina. ¿Y qué es el barrillo dentinario? Consiste en es el producto de la instrumentación, son bacterias, o sea, es el producto de la instrumentación más bacterias o toxinas que se empaquetan en los tubos dentinarios. En este caso tenemos, estos son de verde, son los tubos dentinarios, y una vez que grabamos la dentina se forma ese barrillo dentinario. Ese barrillo dentinario está formado por el instrumental, o sea, por el producto de la instrumentación, las bacterias o toxinas que se empaquetan en los tubos dentinarios. Y cuando se empaquetan son los famosos llamados TAG, TAG, son los TAG que se forman de barrillo dentinario. También existen TAG de resina, que es otra cosa, pero en este caso el barrillo dentinario, detritus, o el desecho ese que se forma, se empaqueta en los tubos dentinarios. Y luego de que se formó ese barrillo dentinario, lo que tenemos que hacer, como en cualquier situación, es lavar, o sea, eliminar esa capa de barrillo dentinario, porque estas fibrillas de colágeno quedan tapadas de ese barrillo dentinario. Por lo tanto, queremos todavía conservar esas fibrillas de colágeno, por lo tanto tenemos que lavar. Y si nos preguntamos cuánto tiempo lavamos, muchas veces los libros dicen que tenemos que lavar el doble del tiempo del que grabamos. O sea, si grabamos 5 segundos en dentina, vamos a lavar 10 segundos. Y así sucesivamente. Luego que lavamos, ¿qué tenemos que hacer? En los libros leí que dice secar, pero no resecar, que para mí me parece que está bien, que también que nos enseñan así. Pero el otro día me vi una conferencia de un doctor que es Roland Bond, y él dice que no se dice secar, o sea, secar pero no resecar, sino más bien eliminar, porque sabemos que la dentina presenta cierta humedad y nosotros tenemos que conservar esa humedad de la dentina. Por lo tanto, cuando nosotros lavamos, aparte de dejar la humedad de la dentina, como que queda esta dentina mojada, o sea que no queda húmeda, sino queda un poco más, o sea, queda mojada. Y lo que tenemos que hacer nosotros es eliminar ese exceso de humedad que tiene, conservando la humedad propia de la dentina. Y esto lo hacemos, bueno, eso lo hacemos muchas veces secándola. El libro, cuando leí, dice que primero se realiza una succión y luego posteriormente se seca. Y otras veces que solamente se seca y se coloca una torundita de algodón en la dentina para no quitarle toda la humedad a la dentina. O también vi otros videos donde
le colocan teflón a la dentina y le tiran aire para eliminar ese exceso de humedad. No sé cuál de estas tres formas sería la correcta, digamos. Capaz que las tres son las correctas, pero ahí ya va a depender del criterio de cada uno, supongo yo, digamos. Pero esas son las opciones, o sea, colocar algodón, una turbinita de algodón y secar, colocar teflón y secar, o como dice el libro, que se realiza primero una succión y luego se seca. Obviamente siempre, cualquiera de los tres que realicemos, siempre se va a tener que conservar la humedad de la dentina. Y una vez que terminamos de eliminar ese exceso de humedad de la dentina, todavía nos queda un problema más, que es que el ácido lo que hace es activar. Nosotros lo que tenemos que conservar en esta dentina son las fibras colágenas, porque es donde vamos a realizar esa adhesión química. Esa adhesión química nosotros la necesitamos porque este sistema adhesivo lo que se va a unir a las fibras colágenas. ¿Y dónde están las fibras colágenas? En la dentina intertubular, porque tenemos dentina peritubular, que es la que está a la vuelta del túbulo dentinario, que es todo esto, y tenemos la dentina intertubular, que se encuentra entre los túbulos. Esta dentina intertubular, a medida que profundizamos en la cavidad, vamos a ver que el espesor va a ser menor, pero de los túbulos dentinarios va a ser mayor. Por lo tanto, a nosotros nos conviene realizar una adhesión siempre que nos conviene realizar una adhesión en una dentina superficial más que en una media o profunda, porque a medida que profundizamos, las fibras colágenas van a ser menos y los túbulos dentinarios van a ser más amplios. Y también, como dato de forma histológica, tenemos que acordarnos que dentro de los túbulos dentinarios vamos a encontrar lo que es la prolongación odontoblástica, que es esta prolongación de la célula odontoblasto, que también se denomina fibra de Thomes o prolongación odontoblástica, que se encuentra dentro del túbulo dentinario. Entonces, el problema que tenemos es que existen unas enzimas a este nivel que se llaman metaloproteinasas. Estas enzimas lo que hacen es degradar estas fibras de colágeno, y justamente nosotros las necesitamos. ¿Y cómo eliminamos estas metaloproteinasas, estas enzimas? Es mediante la utilización de la clorhexidina al 2%. Al colocar la clorhexidina al 2%, nosotros lo que hacemos es inhibimos la metaloproteinasa y conservamos la vitalidad o conservamos todavía lo que es las fibras colágeno. Y también lo que aprendí es que ¿por qué lavamos? Se preguntaban. Porque el ácido fosfórico está compuesto por sílice, y al componerse sílice dice que son como unas piedritas muy pequeñas, microscópicas, que nosotros cuando quedan por encima de la dentina la lavamos. Dice que no hay ningún paper o ningún archivo o artículo que diga que este sílice interfiere en la adhesión, pero igual se lava, el doble del tiempo se lava sí o sí. Pero que es como una de las funciones del lavado, es eliminar obviamente el ácido y también el sílice que queda ahí. Una vez realizado la colocación del ácido fosfórico, pasamos a la utilización de los otros dos frascos que teníamos, si se acuerdan, que un sistema adhesivo está compuesto por el ácido, el primer y el BOM. Ya usamos el ácido, ahora nos queda utilizar el primer y el BOM. Por lo tanto, el primer y el BOM puede venir en un solo frasco o en frascos diferentes. Por lo tanto, si viene en un solo frasco el primer y el BOM, realizamos la técnica de 2 pasos. ¿Por qué? Porque primero hicimos el grabado con el ácido fosfórico y luego realizamos con el frasco la colocación del primer y el BOM. Entonces se lo hizo en 2 pasos. Si el primer y el BOM vienen separados, o sea que vienen en frascos diferentes, en este caso vienen todos, como se acuerdan que le dije que en este caso vienen todos juntos, el ácido, el primer y el BOM es lo que está acá adentro. En este caso el primer y el BOM vienen en 2 frascos diferentes. Si el primer y el BOM vienen en frascos diferentes, lo que hace es una técnica de 3 pasos. ¿Por qué? Porque primero colocamos el ácido fosfórico, después el primer y después el BOM. Entonces en 3 pasos. Esa es la técnica de grabado total. ¿Por qué grabado total? Porque se grabó con ácido fosfórico el esmalte y la dentina con el mismo ácido fosfórico. Por lo tanto, es
grabado total o Total Edge. Ahora pasamos a lo que se llama grabado selectivo. ¿Por qué selectivo? Porque se selecciona solamente lo que es el esmalte. Entonces grabamos con el ácido fosfórico, que es el mismo ácido fosfórico fuerte a 37% de concentración, el esmalte. En este caso también. Por eso es grabado selectivo, porque solamente seleccionamos el esmalte para grabarlo. Por eso es grabado selectivo. Esto también. Y utilizamos en este caso los que son los adhesivos autocondicionantes o universales, que para grabar dentina, porque como les dije hace rato que utilizo el ácido fosfórico para grabar esmalte en este caso. Entonces hago grabado selectivo con el ácido fosfórico fuerte, el esmalte. Pero ahora me pregunto, entonces, ¿qué hago con la dentina? Y con la dentina lo que utilizo es que es el ácido en baja concentración, o sea, un ácido más débil, y utilización el primer y el bomb. En este caso, bueno, también sabemos que uno de los monómeros estrella o principales es el MDP, que es un monómero estable en el tiempo, o sea que es un monómero funcional muy importante. Y este es el que se va a unir al ion calcio de la dentina. Este es muy importante. Y fue descubierto, fabricado, no sé muy bien, pero sí sé que por la casa Kuraray, que es una casa japonesa, y que era una de las casas que tenía, o sea, era la única casa que tenía este monómero funcional y la fórmula, todo, pero que ninguna otra casa lo tenía, ni 3M, digamos. Y ahí lo que vi en la conferencia que hablaban que una vez que se venció esta matrícula, la matrícula del MDP de la casa Kuraray, saltó 3M y otras casas como Visco y otras casas, que agregó este monómero, el MDP, a todos sus compuestos, porque el dueño anterior que del MDP, de este monómero funcional, era la casa Kuraray. Se le venció toda la matrícula y ahí saltaron todo a ponerle MDP a sus compuestos, porque se sabe que el MDP es uno de los monómeros funcionales más importantes y que tiene mayor estabilidad en el tiempo. Por eso todos están compuestos, algunos por MDP, y eso hay que ver bien ya en su composición. Habría que leer bien mucho, digamos. Y cuando realizamos ya el grabado en la esmalte, lo que nos queda, hacer la colocación del sistema adhesivo en dentina. ¿Qué hacemos? Muchas veces leí que estos sistemas adhesivos se lo debe colocar en un recipiente que es como un recipiente cóncavo, donde se coloca una gotita de este sistema adhesivo y no se lo coloca directamente sobre el microbrush. No sé por qué. Si ustedes saben, por favor me lo pueden decir en los comentarios, pero leí que, o sea, también lo leí en el prospecto de estos materiales, que sí dice allí que deben colocar una gotita sobre un recipiente cóncavo, no sobre el microbrush, pero no leí que explique por qué razón, digamos, no lo sé. Pero sí hay que hacer eso. Y tenemos que saber que colocamos una gotita y después con el microbrush mojamos con el sistema adhesivo y frotamos sobre la dentina. Y lo que tenemos que hacer es frotar sobre la dentina por 20 segundos. Una vez que frotamos bien en la dentina, lo que hace es tirar aire, y el aire nos sirve para formar una capa uniforme, porque, por ejemplo, así, mira, tenemos la dentina y acá encima colocamos el sistema adhesivo, en este caso, por ejemplo, ahí. Entonces queda uniforme queda. Y lo que nosotros queremos, entonces, en este sector, vamos a ver que hay mayor espesor, acá hay menos espesor, acá hay menos espesor, en este caso hay mayor espesor, nos queda una capa ancha. Por lo tanto, después de colocar con el microbrush el sistema adhesivo sobre la dentina, frotando por 20 segundos, debemos tirar aire para formar una capa forme, sería, no sé muy bien si es la palabra, pero una capa de un mismo espesor, para que toda la capa sobre la dentina, acá están los tubos dentinarios, sobre la dentina tenga el mismo espesor en toda su extensión. Y obviamente después hay que realizar el fotocurado con la lámpara halógena o lámpara LED, y se realiza el fotocurado del sistema adhesivo.
justamente porque tienen compuestos que son las fotoiniciadores que permiten que se endurezca el material. Y bueno chicos, eso sería todo. Espero que les haya gustado mucho. Es algo básico, simple, que muchas veces le puede servir, tal vez para repasar o para introducirse un poquito más en adhesión. Y si le gusta seguro le va a ir bien, porque no es difícil, es un poco, yo cuando lo estudié por ejemplo es como que más o menos me imaginaba cómo era la dentina, cómo la capa, por qué hay que hacer tal cosa, y siempre por qué y por qué y por qué, y se entiende mucho mejor. Así que espero que le vaya bien cuando le toque dar el sistema adhesivo en el práctico o en cualquier tema, y que tengan un muy bonito día. Nos vemos.